¿Qué tal, Cristian? ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, Lucía? Muy buenas tardes en este día sábado. Muchas gracias por recepcionar nuestra llamada. Para nosotros es importante también, conocer no tan solo cómo viene el contexto de epidemia en nuestro país, sino también en el país vecino. ¿Cómo se enfrenta Chile con esta nueva ola? Mira, es muy importante saberlo porque lo conversaba con otros colegas durante la tarde de ayer. Yo creo que lo que está pasando en Argentina es un espejo de lo que era Chile en el mes de enero. De Enero. una u otra forma, a nosotros la segunda ola nos llegó bastante de anticipación a la Argentina, fruto de las decisiones que se habían tomado, entre ellas, mientras en la Argentina para ingresar tú tenías que ser o argentino o residente formal, en Chile tú podías llegar desde cualquier parte del mundo. Eso hace que en Chile en este momento hay 8 cepas que están vigentes. La última cepa que llegó fue la cepa sudafricana, que se confirmó el día jueves. A eso también obedece que estemos el 99% prácticamente del país en cuarentena. ¿Cómo surgió esta cepa sudafricana, Mario? Llegó por una chilena Sí. que regresó desde los Estados Unidos durante la última semana. Venía contagiada y obviamente esto, no solamente hablamos del contagio de las personas que comparten el día a día con ella. Acá hay todo un tema de trazabilidad que hay que intentar ubicar a quienes la acompañaron en el avión, en fin. Es bastante complejo el panorama que se empieza a vivir cuando se detectan este tipo de cepas, sobre todo que son tan contagiosas. Así es. ¿Se habla de una cepa chilena también? Como acá, por ejemplo, se está hablando mucho que hay una cepa de Buenos Aires, quizás... Claro, efectivamente las cepas chilenas están en estudio. Mira, he escuchado ese rumor, porque yo actualmente estoy viviendo en Buenos Aires. Sí. He escuchado ese rumor de la cepa de Buenos Aires, Sí. pero con respecto a esa cepa yo creo que es quizás un poco un tema de sensacionalismo de pronto de la prensa, porque no hay suficientes indicadores de eso, a diferencia con Chile, que esa cepa se puede argumentar en el disparo gigantesco y constante de casos, con esta alta tasa de contagios que se disparó de un momento a otro y se ha mantenido por lo menos las últimas 3 semanas, y también porque el virus en Chile se ha vuelto bastante más agresivo. Sí. Es por eso que se estudian, hay 500 casos que están en estudio por esta eventual nueva cepa, porque han aumentado los casos y ha aumentado la intubación de menores. A mí me llegó durante la mañana de ayer el registro del Hospital Sotero del Río, que es uno de los hospitales más grandes de Santiago, y te sorprenderías con la cantidad de jóvenes de 25, 19 años que están intubados y están obviamente ocupando camas críticas. Y esto también nos lleva a que en Chile hasta ayer había un 97% de ocupación de camas. Esta tasa hoy tiene que haber aumentado. Mario, tuvieron un plan de vacunación bastante exitoso, a mi criterio, al criterio de muchos. ¿Cómo se explica que pese a la buena vacunación tengan la tasa de contagio más alta desde el peor momento de la pandemia? Y encima se cierra todo, obviamente, ¿no? Claro, porque teníamos que aprender, y en ese sentido nos hizo una buena campaña, que el hecho de que exista una vacunación exitosa no quería decir que en el instante teníamos que entregar todas las libertades. Entonces tú podías recorrer de punta a punta Chile sin necesidad de siquiera practicarte un test de antígeno. Bastaba solamente que tú buscases un documento que se podía bajar de la página comisaría virtual y podías ir a cualquier punto de Chile sin ningún problema. Entonces eso hizo que se perdiera la trazabilidad, sobre todo cuando recién estamos vacunando a las personas de 48 años. Todavía falta bastante de la población. Hay 7 millones con la primera dosis, correcto, pero acá tenemos que empezar a hablar de una inmunidad decente de un 56% cuando tú ya llevas 14 o 28 días después de la segunda dosis. Y esa es una cantidad baja de las personas. Hablamos de un 20% de la población recién. Entonces se entregaron muchas libertades y no tuvimos la prudencia de mantener las restricciones. Así es. ¿Cómo toma el ciudadano o la ciudadana chilena las medidas adoptadas por el gobierno? Mira, es irrisorio porque en la Argentina yo veo protestas por gente que le suspendieron las clases, Sí. pero en Chile estábamos haciendo protestas para que las clases las suspendan. Entonces, si bien es cierto, y puedo entender que el contagio no se produce directamente en la sala de clases porque el docente puede estar vacunado, pero tengamos claro que en los colegios trabaja más gente que el docente. Hay un portero, Sí. hay un auxiliar, hay inspectores, hay mucha gente. Y además a eso súmale la movilidad, la gente que debe tomar
no todos tienen un vehículo privado para poder transportarse. Entonces todos esos factores eran los que hacían aumentar los contagios. En Chile empezamos el año en marzo con clases presenciales, pero a los 15 días prácticamente se tuvo que suspender, porque lamentablemente la cantidad de contagios ya no estaba superando. Entonces Chile hace mucho rato que pedía restricciones. Sí. Nos duele, obviamente, al comercio le duele, a los restaurantes también les duele. Yo creo que para ninguna persona es grato estar encerrado, pero lamentablemente acá tienes que optimizar. ¿Qué queremos? ¿Queremos solidez en el área económica, sí, que el gobierno nos la está dando, o queremos salud? El chileno está privilegiando la salud. Así es. Una consulta, Mario. ¿Usted cree que se tomó tarde las medidas? ¿En Argentina o en Chile? No, en Chile, Perdón, en Chile sí. En Chile las tomamos tarde. En Argentina tampoco creo que estén actuando de forma muy prudente. Yo creo que las medidas ahora tendrían que ser bastante más estrictas de lo que están siendo. Pero en Chile las tomamos tarde, porque esperamos, cuando teníamos un 70% de ocupación de camas críticas, siendo que ya en regiones había problemas, teníamos a Valparaíso, Antofagasta, Iquique, con colapso en el sistema sanitario, pero como a nivel país nos quedan un 30% de camas críticas, estábamos con mucha calma, diciendo no te preocupes, el sistema soporta, el sistema aguanta. Entonces tuvimos que llegar a un 93% de ocupación de camas críticas para que las medidas recién se apliquen. Y en este momento, cuando hablamos, por ejemplo, que hay un 3% de camas disponibles, ese 3% no es porque se haya optimizado el sistema, ese 3% es porque está muriendo gente. Entonces las medidas en Chile llegaron tarde, llegaron cuando el sistema ya estaba colapsado. Bien, ¿qué tipo de asistencia se está brindando desde el gobierno nacional chileno con respecto a esta actualidad que están afrontando? Vi algo de un bono de clase media, ¿puede ser? Claro, un bono de clase media que es muy difícil de conseguir, es muy difícil que las personas puedan calificar. ¿Por qué, Mario? Porque son muchas las exigencias para ese bono, entonces la ayuda social está muy maquillada. Por ejemplo, el año pasado hubo un IFE también, un ingreso familiar de emergencia, pero ese IFE beneficiaba al 40%, pero del 80% más vulnerable. O sea, nos vamos reduciendo. Del 100% de los chilenos teníamos que elegir al porcentaje que estaba más desprotegido. Y de ese porcentaje que estaba más desprotegido, pudo entrar solamente el 40% del 80% que estaba más perjudicado. Entonces una cantidad muy pequeña de gente. Y el resto de la población, que se le ofreció un préstamo. Entonces el gobierno, como ve que la clase media no tiene dinero, perfecto, no te da plata, pero sí te la presta. Tú la tienes que regresar en los próximos 4 o 5 años. Claro, así es. ¿Qué número están manejando de contagiados diariamente en Chile? Y testeos, ¿no? También, como para saber. Claro, a ver, los testeos son variables porque, por ejemplo, los días lunes y martes normalmente los índices son más bajos, y es porque sábado y domingo funcionan muy pocos centros de testeo. Entonces, la dimensión real tú la puedes tener recién por el día miércoles, jueves y viernes. Pero estamos hablando que durante los últimos 3 días hemos mantenido un rango que va muy cercano a los 8.000 nuevos casos cada 24 horas. El día jueves se registraron 218 víctimas fatales, 218 muertos. El día viernes se registraron 157 fallecidos. Lo que más preocupa, además de los casos nuevos, es la cantidad de casos activos, donde según indicadores del Departamento de Estadísticas del Ministerio de Salud, hablamos de 55.000 casos activos en Chile, es decir, 55.000 personas contagiantes, 55.000 personas que pueden seguir expandiendo el virus. Eso hace que la situación se vuelva bastante difícil de controlar. Mario, usted habla de 260, de 270 muertos por día, que equivale, sería como un 600 y pico de Argentina, porque ustedes tienen una población 3 veces menor a la República Argentina. Correcto. Bueno, siendo que el último censo que se hizo en Chile, también justamente en un gobierno de Sebastián Piñera, no fue exacto y el mismo gobierno reconoció que tuvo graves falencias. Podemos hacer un estimado que en Chile somos aproximadamente entre 18, máximo 19 millones de personas. Por lo tanto, la población argentina es de 45 millones. Ahí tú puedes sacar más o menos un estimado. Perfecto. Siendo generosos, podríamos hablar que representaría como el equivalente a 600 muertos diarios en la Argentina.
Mario, te agradecemos muchísimo por el contacto, siempre la predisposición que tenés para con nosotros, y escucharte realmente nos gusta, a pesar de que son algunas noticias tristes, pero nos gusta la predisposición que tenés para con nosotros y queremos agradecerte de corazón. Encantado, muchas gracias a ustedes. Un abrazo tremendo y que tengan un buen fin de semana dentro de lo que se puede. Muchas gracias. Así se comunicaba con nosotros Mario Solís Cid, periodista de Chile, con la actualidad de aquel país.